Hoy vamos a analizar un código que convierte señales analógicas a digitales y luego las vuelve a convertir en analógicas usando una red DAC R2R. Además, permite ajustar la frecuencia de muestreo con un potenciómetro. Con ello también utilizamos un Arduino. Comenzamos con el código y es con la definición de pines y variables, donde aquí primero definimos A0 como la entrada analógica donde conectaremos la señal que queremos digitalizar. El pin A1, que será el potenciómetro que ajustará la frecuencia de muestreo. El DAC pins, que será un arreglo con los pines digitales usados en el DAC R2R. ¿Por qué 10 bits? Porque necesitamos valores entre 0 y 1023. Se hace la definición de la frecuencia de muestreo. ¿Qué significa esto? Que establecemos los límites del tiempo de muestreo, donde podemos visualizar la frecuencia máxima y la frecuencia mínima. En ello, cuando el potenciómetro está en cero, el tiempo de muestreo es 10 microsegundos, lo que nos dará una frecuencia de 100 kilohertz, donde esta frecuencia será la máxima. Cuando el potenciómetro está en 1023, el tiempo de muestreo es 1000 microsegundos, lo que nos da una frecuencia de 1 kilohertz, donde esta sería la frecuencia mínima. Seguimos con las variables para la impresión en el monitoreo serial. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí controlamos la impresión en el monitoreo para que no se sature y se pueda ver en cada ciclo los datos, que no se vean muy rápidos y que tampoco sean difíciles de leer. Se hace la configuración inicial, donde se inicia la comunicación serial a 9600 baudios para ver los datos en el monitoreo. Luego configuramos los pines del DAC como salidas. Y finalmente configuramos el potenciómetro como entrada. Se hace el bucle principal, donde aquí queremos leer el valor del potenciómetro de 0 a 1023. Eh, lo mapeamos al rango de 10 a 1000 microsegundos, lo que nos ajusta la frecuencia de muestreo. Es decir, cuando el potenciómetro está al mínimo, la frecuencia de muestreo es más alta. Para leer el DAC, aquí convertimos la señal analógica del pin A0 a un valor digital entre 0 y 1023. Para convertir el valor digital en salida para el DAC. ¿Qué hacemos con este bucle? Y es que recorre cada bit del valor y lo envía a los pines digitales del DAC. ¿Qué quiere decir esto? Que reconstruimos la señal analógica, pero ahora como una salida digital. Hacemos la impresión en el monitor serial de forma que no nos bloquee. Utilizamos un MIGIS, que aquí nos permite medir el tiempo sin bloquear el programa. Así seguimos procesando la señal sin pausas innecesarias. Se aplica el tiempo de muestreo, donde aquí finalmente esperamos el tiempo de muestreo antes de leer la siguiente señal. ¿Qué quiere decir esto? Si el potenciómetro está bajo, es más corto y la señal se procesa más rápido. En conclusión, queremos ver que en este código nos permite tomar una señal analógica, convertirla a digital, visualizarla en el monitor, reconstruirla con un DAC y además reajustarla la frecuencia de muestreo con un potenciómetro.
En este proyecto analizaremos cómo se reconstruye una señal analógica utilizando un conversor digital análogo DAC basado en una red R2R. La señal es obtenida por un conversor analógico digital ADC de 10 bits del Arduino 1. Además, implementaremos un sistema para modificar la frecuencia de muestreo en tiempo real y evaluamos su impacto en la señal reconstruida. Generación de la señal de entrada. Se conectó el oscilador al pin analógico A0 del Arduino 1. Este oscilador genera una onda senoidal con un voltaje entre 0 y 5 voltios. El Arduino convierte una señal analógica en un valor digital de 0 a 1023 usando una ADC de 10 bits, permitiendo su procesamiento en el código. Conversión de la señal. Estos valores digitales van de 0 a 1023. Luego estos datos se envían al DAC R2R, implementando con 10 pines digitales del Arduino. Este sistema reconstruye la señal analógica original a convertir nuevamente los datos digitales a una salida de voltaje. Variación de la frecuencia de muestreo. El proyecto permite modificar la frecuencia de muestreo utilizando un potenciómetro conectado al pin analógico A1. Este potenciómetro ajusta la frecuencia de muestreo desde 1 kHz hasta 100 kHz. A frecuencias más altas, la señal reconstruida es más precisa. A frecuencias bajas se genera distorsión visibles y pérdida de la calidad. La frecuencia de muestreo es la cantidad de veces por segundo que tomamos muestras de una señal analógica para convertirlas en datos digitales. En este proyecto, la frecuencia de muestreo se controla usando un potenciómetro. La frecuencia de muestreo alta logró reconstruir una señal muy precisa a la original y se cumple el teorema de Nikic, que dice que la frecuencia de muestreo debe ser el doble de la frecuencia máxima. Capturamos suficiente detalle para reconstruir la señal original. La frecuencia de muestreo media aún se logra ver bastante bien, pero empiezan a notarse ligeras irregularidades en señales muy rápidas. Baja frecuencia de muestreo. La señal reconstruida parece escalonada y distorsionada. Puede haber aliasing, que es cuando la señal reconstruida parece tener una forma completamente diferente a la original. Esto produce pérdida de información. Comparación y análisis. Al observar la señal en el osciloscopio podemos identificar varios efectos importantes. Calidad de la señal. La calidad de la señal reconstruida mejora a medida que aumenta la frecuencia de muestreo. Esto se ve a que se capturan más muestras por segundo proporcionando mayor detalle. Comparación y análisis. Al observar la señal en el osciloscopio podemos identificar varios efectos importantes. Calidad de la señal. La calidad de la señal reconstruida mejora a medida que aumenta la frecuencia de muestreo. Esto se ve a que se capturan más muestras por segundo proporcionando mayor detalle. Efectos visuales al reducir la frecuencia de muestreo. Cuando disminuimos la frecuencia de muestreo, la señal se vuelve escalonada o distorsionada. En casos extremos aparece el aliasing, lo cual genera formas de onda completamente diferentes a la señal original. Relación con el teorema de Nikic-Shannon. Según el teorema de Nikic-Shannon, la frecuencia de muestreo debe ser al menos el doble de la frecuencia máxima de la señal original para evitar aliasing. Si no cumple ese criterio, la reconstrucción será incorrecta. Para obtener una reconstrucción fiel, sería recomendable una frecuencia de muestreo de al menos el 20% superior al doble de la frecuencia máxima de la señal original.